Renací, volví al pasado y arruiné el compromiso de quien me traicionó. Él pagó su infierno en vida. Antes de morir, mi marido se preparó para dejar todos sus bienes a su gran amor, Isabella. Carmen, tú estás acostumbrada a vivir con frugalidad, y no gastarás mucho dinero en el futuro, pero Isabella es diferente. Ella tiene que tener lo mejor de todo, tanto en ropa como en comida, a lo largo de toda su vida. Si no hay dinero, no podrá vivir con elegancia el resto de sus días. Si no fuera por ti, causando problemas a mis espaldas en aquel entonces, la que se habría casado conmigo habría sido ella. Esto no solo es mi deuda con ella, sino también la tuya. Si sientes aunque sea una pizca de culpa, deberías unirte a mí para proteger su soñadora juventud. Antes de dar su último suspiro, él dijo con reticencia: si hay una próxima vida, espero que quien la pase junto a Isabella sea yo. La cuidaré durante toda una vida, de principio a fin. No me dijo ni una palabra, salvo para obligarme a renunciar a la herencia. Yo pensaba, si no fuera porque lo salvé en aquel entonces, no habría perdido la selectividad, el examen de ingreso a la universidad, y si no hubiera perdido la selectividad, seguramente me habría convertido en una gran pintora. Cuando abrí los ojos de nuevo, regresé al día en que él conducía su coche de lujo hasta la puerta del instituto para confesarse ante Isabella Navarro. Yo estaba sentada en el aula de exámenes, apretando el bolígrafo con fuerza, escribiendo las respuestas en el papel sin esfuerzo. Alejandro Mendoza tendrá un accidente más tarde, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Después del examen, salí por la puerta del instituto, y como era de esperar, no vi la lujosa escena de confesión de Alejandro. Mis padres se acercaron a mí sosteniendo un ramo de flores, mostrando su preocupación. Cariño, ¿cómo te fue en el examen esta mañana? ¿Estabas nerviosa? En mi vida pasada, no haber hecho la selectividad fue el mayor dolor de mi existencia. Por eso, después del examen, busqué las preguntas y las respuestas perfectas de aquel año. Habiendo renacido, confié en mi memoria fotográfica, recordando sin esfuerzo las preguntas del examen. Así que me sentí muy segura. Para mantener la sorpresa, dije a la ligera: creo que me fue bien en el examen, pero las notas aún no han salido, así que no sé cómo resultó. Después de decir eso, pregunté casualmente: mamá, papá, ¿dónde está Alejandro? No se suponía que iba a venir a entregarle flores a su novia. ¿Por qué no ha aparecido? Mis padres dudaron un momento y luego suspiraron. Originalmente no queríamos contártelo, temiendo que afectara tu examen. Esta mañana, Alejandro tuvo un accidente de coche, y actualmente está en el hospital, sometiéndose a una cirugía de urgencia. Oh, es una pena que tuviera un examen. De lo contrario, iría al hospital a verlo. Después de escuchar esto, mi reacción fue muy tranquila. Insté a mis padres a llevarme a casa primero. En mi vida pasada, Alejandro condujo el deportivo de su familia para sorprender a Isabella y planeó confesarse ante ella en la puerta del instituto, pero ocurrió un accidente. Ese día, después de escuchar la noticia, inmediatamente encontré a Alejandro y lo llevé al hospital, perdiéndome así el examen de la tarde. Sin embargo, a pesar de eso, Alejandro permaneció ingrato. Había estado preocupado por Isabella toda su vida, y antes de morir, le dejó toda su herencia a ella. Esta vez, no llegué al hospital donde estaba Alejandro hasta después de haber terminado mis exámenes de la tarde. Siguiendo el apretado horario de mis padres, para cuando llegamos allí, la cirugía acababa de terminar y un grupo de médicos y enfermeras salían de la habitación. La vida se había salvado, pero el paciente quedó paralizado de la cintura para abajo. Es mejor comprar una silla de ruedas para él para facilitar los viajes futuros. Tan pronto como las palabras cayeron, la tía Rosa se derrumbó en el suelo, llorando con un sollozo desgarrador. El tío Roberto tenía una expresión demacrada, obligándose a ayudar a sostenerla. Mi papá también vio crecer a Alejandro, pero lamentó: dices que este chico iba a empezar la universidad este año. ¿Cómo pudo pasar algo así en este momento? Mi madre lo apartó silenciosamente por detrás. Cuando empujaron a Alejandro hacia afuera, estaba medio consciente. Solo yo miraba fijamente esta escena familiar, y finalmente comprendí que realmente había renacido. En mi vida pasada, Alejandro, en su persecución de Isabella, había conducido extravagantemente un coche de lujo, planeando confesarse ante ella frente a todos mientras salía del examen. Desafortunadamente, en el camino hacia aquí, chocó contra un camión grande debido al exceso de velocidad. Antes de que su conciencia se desvaneciera, me llamó. Después de recibir la noticia, salí corriendo del aula, ignorando mi examen, para llevarlo de urgencia al hospital para recibir tratamiento.
Dejar el examen sin una razón válida significó que mi nota quedó anulada. Por esta razón, tuve que repetir un año. Pero entonces Alejandro confesó de repente: Carmen, si no fuera por ti, habría muerto en ese accidente de coche. Solo con estar vivo, ya estoy contento. Pero te perdiste el examen por mi culpa, y me siento muy culpable por ello. Esperé tranquilamente a que continuara. Poco esperaba que cambiara su tono. Todo este tiempo, has estado enamorada de mí, ¿no es así? Quiero casarme contigo. En el pasado, estaba ciego ante el hecho de que quien más me amaba estaba justo a mi lado. Abrí mucho los ojos e instintivamente pregunté: ¿no te gusta Isabella? La expresión de Alejandro era tenue, lo que dificultaba discernir sus verdaderos pensamientos. Es imposible para mí y para ella. Hasta ahora, Isabella todavía no había aparecido, lo cual era suficiente para indicar que en realidad no se preocupaba tanto por Alejandro. En ese momento, yo era joven y pensaba poco. Solo por unas pocas palabras halagadoras de Alejandro, renuncié a mi sueño de convertirme en artista desde la infancia. Durante décadas, lo guié constantemente, llevándolo a ver diferentes montañas y ríos, enseñándole diversas técnicas de rehabilitación, y solo necesitaba abrir la boca, y yo lo atendía obedientemente. Él dijo que no había atmósfera artística en casa. Inmediatamente contacté al mejor diseñador de España para remodelar la casa al estilo que le gustaba de acuerdo con sus ideas. No le gustan las mascotas, así que regalé al perro que había criado durante muchos años. Dijo que solo le gustan las comidas que cocino, así que estudiaba recetas de la gastronomía española e internacional cada semana para animarlo. Bajo mi cuidadoso cuidado, un día, de repente recuperó la sensibilidad en sus piernas. Yo estaba aún más feliz que él, apoyando su cuerpo mientras hacíamos ejercicio juntos. Finalmente se puso de pie. Entonces, comenzó a contemplar cómo lograr sus sueños, y lo apoyé plenamente. Frente a todos en la familia, dijo que la persona a la que estaba más agradecido en esta vida era a mí. Pero, a medida que su empresa crecía cada vez más, de repente recordó los remordimientos que tenía de su juventud. Antes de la cena anual de la empresa, el asistente le informó: Señor Mendoza, la invitada Isabella Navarro es ahora una bailarina del Ballet Nacional, y su caché podría ser bastante alto. Alejandro, sin embargo, dijo: Adelante, invítala, sin importar el coste. El asistente dudó un momento, aún preocupado. Señor Mendoza, ¿deberíamos hacérselo saber a su esposa? Alejandro jugó tranquilamente al golf, respondiendo casualmente: ¿es necesario informarle? Cuando llegue Isabella, lo verá naturalmente. Ese día, acompañé a una clienta a discutir asuntos en el campo de golf y casualmente escuché estas palabras. Solo entonces me di cuenta de que Alejandro fingía su gratitud hacia mí. Todavía no podía olvidar a este antiguo amor en su corazón. Sin embargo, no mucho después, Alejandro sufrió de repente una fiebre alta continua durante un mes y fue declarado en estado crítico por el hospital. Antes de morir, no olvidó a Isabella, y sorprendentemente transfirió todas las acciones de su empresa a nombre de Isabella. Incluso el chalet que él y yo poseíamos conjuntamente fue entregado secretamente a ella bajo el pretexto de comprar una casa para sus padres. Cuando me enteré y lo confronté, él respondió somnoliento: Carmen, solo satisface un último deseo mío. Isabella es diferente a ti. Tú puedes cocinar y hacer las tareas del hogar, puedes hacer de todo, pero ella ha amado la danza toda su vida. No puede hacer nada más que bailar, y sin dinero no podrá sobrevivir. Y si no fuera por aquel accidente, nunca me habría casado contigo. Ya has ocupado toda mi vida. ¿Qué más podrías pedir? Si hay una próxima vida, incluso si quedo discapacitado, todavía no querría soltar su mano. Estas palabras golpearon mi corazón como un martillo pesado. Después de que murió, rompí su foto, su silla de ruedas, y todo lo que me hacía sentir humillada. Esta vez, el tío Roberto y la tía Rosa todavía estaban llorando desconsoladamente, pero permanecí impasible. ¿Acaso esa chica no prometió ser la novia de Alejandro? ¿Cómo es que no ha aparecido ni una sola vez? Escuché que después de que la chica se enteró de lo de Alejandro, compró un billete de avión para irse de viaje a las islas, temerosa de asumir la responsabilidad. Mi papá suspiraba a mi lado. Parece que el gusto de Alejandro no es tan bueno. Quiero decir, ¿cómo puede tener humor para viajar después de un incidente tan grande? Como catalizadora del accidente de coche de Alejandro, las acciones de Isabella fueron ciertamente excesivas. Los padres de Alejandro estaban llenos de furia, vertiendo todo su dolor por la discapacidad de su hijo sobre Isabella. Iremos a buscarla. Si no fuera por ella, mi hijo no estaría así. Si tan solo pudiera venir a ver a Alejandro una vez, no la culparíamos.
Planearon ponerse en contacto con Isabella inmediatamente para aclarar el asunto. Pero Alejandro parecía haber escuchado el alboroto y dijo ansiosamente: «No es culpa de Isabella. No la culpo. No la culpo». Cuando entré en la habitación, no me sorprendió ver a Alejandro completamente envuelto en vendas. Todavía podía hablar, pero su respiración era muy débil porque no había recibido tratamiento a tiempo. Estuvo atrapado en el coche durante más de 1 hora más que en su vida anterior. Así que su situación era mucho peor que en su vida anterior. El médico dijo que sería muy difícil que volviera a ponerse de pie en esta vida. La tía Rosa lloró desconsoladamente. «Hijo, cuida bien de tu lesión. Con tu padre, y conmigo cerca, no sufrirás ningún agravio». Alejandro no era consciente de su condición y dijo casualmente: «Está bien, mamá. ¿Qué agravios podría tener? Una vez que mi pierna sane, traeré a casa a tu nuera». Habiendo dicho eso, quiso sentarse, pero descubrió que no podía reunir fuerzas en la parte inferior de su cuerpo. Intentó moverse unas cuantas veces más, sintiendo finalmente que algo andaba mal. «Mis piernas, ¿por qué no puedo sentirlas? Es porque acabo de tener una cirugía». La tía Rosa sintió un nudo en la garganta y volvió la cabeza hacia otro lado. Alejandro se puso ansioso. «Papá, ¿qué está pasando exactamente?». El tío Roberto también bajó la cabeza con tristeza. Justo cuando una enfermera pasaba por el pasillo, Alejandro la llamó en voz alta. «¿Puede decirme qué le pasa a mi pierna?». La enfermera fue arrastrada a la fuerza a esta extraña atmósfera, y ni siquiera había hablado todavía cuando Alejandro entró repentinamente en un frenesí. «Soy discapacitado». Luchó por mover sus piernas, intentándolo una y otra vez. Lo miré, sin sentir ni la más mínima pizca de simpatía. En cambio, di un paso adelante y añadí el golpe final. «Alejandro, cuídate bien. El médico dijo que tus piernas están paralizadas». Alejandro miró incrédulo sus propias piernas. En ese momento, parecía una marioneta con sus cuerdas cortadas. La tía Rosa vio a su hijo así y no pudo evitar correr para abrazarlo con fuerza. El tío Roberto apretó los dientes y dijo: «Alejandro, no menciones más a esa mujer. El hecho de que no haya venido a verte hasta ahora es suficiente para demostrar que eres completamente irrelevante para ella. Si no fuera por ella, ¿cómo podrías haber terminado en ese accidente de coche? ¿Cómo pudo irse de vacaciones tan cómodamente?». Tan pronto como las palabras salieron, Alejandro aclaró apresuradamente: «No es culpa de Isabella. Ella no sabe nada. Fui en secreto a sorprenderla». Me reí silenciosamente. ¿Cómo no iba a ser Isabella? Si no fuera por ella viendo series compulsivamente y exigiendo a Alejandro que le diera la supuesta dignidad, no tendríamos esta situación ante nosotros. Sin embargo, aquí estoy yo, una extraña, habiendo dedicado media vida solo para ser incriminada y atrapada en un matrimonio por un accidente de coche que lo ha confinado de por vida. También dijo que incluso si quedara discapacitado, no soltaría la mano de Isabella. Tal amor es verdaderamente conmovedor. Renacida, ¿cómo podría no ayudarlo a cumplir sus deseos? Continué mi sueño mientras él continuaba discapacitado, y todos estaban felices. No me quedé al lado de Alejandro día y noche, como hice en mi vida pasada, porque estaba preocupada. Pero al día siguiente, papá me dijo que la tía Rosa se había desmayado, y el tío Roberto estaba abrumado, incapaz de cuidar a la tía Rosa y vigilar a Alejandro al mismo tiempo. Además, escuché que Alejandro estaba ahora al borde del colapso, negándose a escuchar a nadie. El tío Roberto tenía la intención de pedirme que cuidara de Alejandro por un par de días. Después de todo, somos de la misma edad, así que puedo guiarlo un poco. Pero la persona que Alejandro quería ver no era yo. Cuando me vio llegar, un indicio de decepción brilló claramente en su rostro. Después de que me senté, abrí el juego Candy Crush en mi móvil. Vine a ver a Alejandro por respeto al tío Roberto. Si él no lo aprecia, entonces puedo simplemente hacer el paripé. Al ver que no decía ni una palabra, de repente rompió el frasco de medicina sobre la mesa, como un niño haciendo una rabieta. Cuando la enfermera corrió, se encontró en una posición difícil. «Si no recibes el suero, tu herida se infectará», dijo la enfermera mientras limpiaba los escombros en el suelo y traía una nueva botella de medicina. Mientras se preparaba para administrar la inyección, Alejandro comenzó a perder los papeles de nuevo. «Vete». Tenía gran fuerza en la parte superior del cuerpo, y la joven enfermera tropezó con su empujón, casi dejando caer la bandeja al suelo. Dejé mi teléfono y le di una bofetada en la cara. «Alejandro, sé que estás enfadado, pero ¿por qué arremeter contra una enfermera?». Sabía por qué estaba enojado, porque ya no podía ponerse en contacto con Isabella.
Fue lo mismo en la vida pasada. Después de que Alejandro tuviera el accidente, Isabella se escondió. Más tarde, después de preguntar a varios conocidos, finalmente la encontré y la llevé al hospital. Una vez que Alejandro la vio, cooperó obedientemente con el tratamiento. Pero esta vez, sin mi intervención, Isabella probablemente estaba en alguna parte disfrutando. La pobre enfermera, que ya estaba agobiada en el trabajo, tuvo que mantener la calma mientras atendía a este niñato. Después de que abofeteé a Alejandro y lo dejé atónito, no se calmó. Por el contrario, se volvió aún más implacable. «Largaros todos de aquí. ¿Qué hay que tratar para una persona inútil como yo?» Puse los ojos en blanco y dije con impaciencia: «No te trates nunca más si no quieres. Llamaré al tío Roberto para firmar tu alta voluntaria. ¿Por qué estás descargando tu ira con la enfermera?» Alejandro se quedó en silencio. La enfermera logró administrarle rápidamente la medicación y se fue a toda prisa. Mientras se iba, no se molestó en mirar a Alejandro ni una sola vez. Alejandro me estaba fulminando con la mirada. «Carmen Suárez, ¿qué derecho tienes a golpearme? Incluso tú no puedes soportar a esta persona inútil, ¿verdad?» Al verlo en un ataque de histeria, la comisura de mi boca se curvó en una leve sonrisa. «Todo esto es obra tuya. Tu madre se desmayó por tu culpa, y tu padre no solo tiene que cuidar de ella, sino también lidiar con los asuntos de la empresa. Pero aquí estás haciendo un escándalo. Sin embargo, te diré que Isabella está en algún lugar pasándoselo en grande. No vendrá a verte solo por tus sentimientos». Al ver que había vislumbrado su agitación interior, Alejandro dijo con enojo: «Isabella debe haber regresado a su pueblo, después de terminar la selectividad. Por eso no puedes ponerte en contacto con ella. No digas tonterías». Levanté mi teléfono, y hace solo 2 minutos, Isabella había actualizado su historia en Instagram. Sostuve la foto frente a sus ojos y me burlé. ¿Su pueblo natal son las Islas Maldivas? Alejandro miró la foto con una expresión inexpresiva, pero los nudillos de sus dedos se estaban volviendo blancos por apretar la sábana. Cuando bajé a desayunar y volví a subir, él ya se había dejado poner el suero antiinflamatorio obedientemente. En mi última vida, tenía miedo de que se lastimara, así que siempre estaba de acuerdo con lo que decía, alegando que Isabella debía haber estado ocupada, y por lo tanto, no podía contestar al teléfono. Durante ese tiempo, cuidé muy bien de Alejandro. Le compraba la comida todas las mañanas y noches. Lo ayudaba a asearse y lo convencía de que tomara su medicina. Ahora los hechos están expuestos ante nosotros. ¿No está demasiado ocupado para hacerse la víctima ahora? En cuanto a Isabella, ella regresará a España mañana. Después de contemplar por un tiempo, decidí acercarme a ella. A la tarde siguiente, bajo mi persuasión, Isabella finalmente llegó al hospital. Alejandro no sabía esto de antemano, por lo que había estado apático todo el tiempo antes de la llegada de Isabella. Al ver a Isabella, su voz emocionada tembló. «Isabella, has venido. Sabía que vendrías a verme. Por favor, siéntate y descansa. Todo el mundo sabe que cuando se visita a un paciente, uno debería al menos llevar algo, como fruta o flores». Pero Isabella vino con las manos vacías e incluso mostró una expresión de desgana antes de entrar en la habitación. Sin embargo, Alejandro estaba conmovido hasta el punto de casi echarse a llorar. «Carmen, date prisa y enciende el aire acondicionado». Lo ignoré. Salí de la habitación, dejándoles la oportunidad de estar a solas. En mi vida pasada, renuncié a mis estudios y cuidé de Alejandro día y noche. Él no solo dejó de ver mis esfuerzos, sino que también se burló de mí por atraparlo en un matrimonio debido a su accidente de coche. De hecho, cuando se trata de la persona que ama, Alejandro nunca ha reprimido sus emociones genuinas. Sin embargo, puede que Isabella no lo aprecie. Ella se quedó a una cierta distancia y habló fríamente. «Alejandro, tengo algo que decirte. Me iré justo después». Alejandro estaba atónito. «Isabella, adelante, te escucho». Isabella fue directa al grano. «Alejandro, con respecto a tu accidente de coche, mucha gente del instituto está especulando que tiene algo que ver conmigo. Debes ser tú quien esté difundiendo estos rumores. ¿Qué tan sinvergüenza eres para tirar suciedad sobre mi nombre solo para verme? El día de tu accidente, fuiste tú quien quiso robar el coche de tu casa para presumir en el campus. ¿Cómo es que al final es todo mi culpa? Te digo, este asunto no tiene nada que ver conmigo. Es todo una obsesión unilateral tuya, y no asumiré ninguna responsabilidad». La alegría de Alejandro se convirtió en una incredulidad atónita, congelándose en su rostro. Se apresuró a explicar: «Isabella, me has malinterpretado. Nunca he dicho que este asunto tenga algo que ver contigo. No tienes que hacer nada por mí.
Solo verte me hace muy feliz. Isabella dijo sarcásticamente. Alejandro, ¿por qué eres tan hipócrita? ¿Qué estás fingiendo delante de mí? Ahora todo el mundo me está llamando despiadada. ¿Estás satisfecho? Te dije hace mucho tiempo que tengo a alguien que me gusta. ¿Por qué sigues molestándome? Ahora que algo salió mal, soy yo quien tiene que llevarse la culpa. Estoy harta de ti. Solo mirarte me da náuseas. Después de que Isabella terminó de hablar, le lanzó una mirada de desprecio a Alejandro y salió de la habitación del hospital. Alejandro observó la dirección en la que se fue, arrastrando su cuerpo en un intento de alcanzarla y explicarle. Como resultado, con un ruido sordo, se cayó de la cama, arrastró sus piernas inertes, gritando el nombre de Isabella, pero la persona que estaba frente a él nunca se detuvo para mirar atrás. Cuando entré, vi un fugaz destello de silencio mortal en los ojos de Alejandro. Le recordé, me voy por la tarde. Recuerda pedirle al tío Roberto que busque un cuidador. Y la tía Rosa todavía no se ha despertado. Asegúrate de no causarle más problemas en este momento. No sabía si me escuchó, pero mirando la sangre que brotaba del dorso de su mano, donde se había arrancado la vía del suero. Por amabilidad, llamé a una enfermera para que lo atendiera. Pero esa noche escuché que la herida en su pierna había empeorado y requería otra cirugía de sutura. Ya no me importaban los asuntos de Alejandro. Solo estaba esperando que salieran las notas de la selectividad para poder matricularme en mi universidad ideal. Sin nada que hacer, hice planes con mis amigas para ir de compras por el centro de Madrid, y luego me inscribí en algunas actividades para levantar el ánimo. Pero justo antes de irme, la tía Rosa me llamó de repente. Comenzó a rogarme que fuera a ver a Alejandro. Carmen, necesitas venir y persuadir a Alejandro. No ha comido durante una semana, y me temo que podría estar pensando en el suicidio en este momento. Estaba en un dilema. Tía, yo tampoco sé qué hacer. Isabella tiene un nuevo novio, y Alejandro debe haberse hundido después de descubrir esto. ¿Hundido? Al escuchar mis palabras, mis padres se asustaron y me llevaron al hospital. Carmen, tu tío Roberto y tu tía Rosa nunca han gozado de una salud de hierro. Deberías hacer todo lo posible para persuadir a Alejandro. Si algo le sucede, los pobres padres definitivamente tampoco lo superarán. Mamá y papá no conocen el rencor que tuvimos en nuestra última vida. Así que solo lo ven como una amistad de la infancia entre nosotros. No, Briro. No podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y ver a la familia Mendoza hundirse así. Cuando llegamos, la tía Rosa y el tío Roberto se acercaron a nosotros como si hubieran visto a un salvador. Después de no verlos durante una semana, ambos tenían un poco más de canas, luciendo extremadamente envejecidos. En cuanto a Alejandro, estaba acurrucado en su cama de hospital, mirando fijamente al techo. Toda su persona exudaba una sutil sensación de muerte. Si realmente ya no quisiera vivir más, podría fácilmente saltar desde la azotea del hospital y terminar con todo. Sin embargo, insiste en hacer una huelga de hambre, manteniendo a todos a distancia solo para atormentar a los demás. Es lamentable que la tía Rosa y el tío Roberto, a su edad, todavía tengan que sufrir por él. Al ver que no tenía deseo de hablar, no dije nada, pero simplemente le tomé una foto en este estado y se la envié a Isabella por WhatsApp. Pase lo que pase, Isabella es su única medicina espiritual. Su presencia vale más que todos nosotros juntos. La razón para ayudarlo es completamente por miedo a que la tía Rosa y los demás se vean demasiado afectados por la pérdida de su hijo, y no podía soportarlo. Además, comparado con la muerte, preferiría que Alejandro viviera una vida sin esperanza como esta. Entonces tendría que aceptar el hecho de que es un inútil y reconocer que, a los ojos de Isabella, él es solo un repuesto opcional. Mamá y papá le instaron seriamente. Alejandro, piensa en tus padres. ¿Qué harán si te pierden? Alejandro permaneció inmóvil, como un charco de agua estancada. El tío Roberto y la tía Rosa estaban ansiosos y perdidos. No tuve más remedio que enviarle otro mensaje a Isabella. Si no vienes, te haré completamente responsable de la muerte de Alejandro, y todos sabrán que fuiste tú quien causó su suicidio. Después de enviar el mensaje, la insté simbólicamente unas cuantas veces más a él. Solo tienes 18 años. No deberías arruinar tu futuro debido a un contratiempo temporal. El tío Roberto y la tía Rosa te cuidarán aunque estés paralizado. Puedes adaptarte a tu nueva vida. Ve a casa con ellos y continúa tus estudios. Los ojos de Alejandro finalmente se enfocaron un poco. Pero ya soy un discapacitado. Nunca podré volver a ponerme de pie. Incluso Isabella me menosprecia. No hay ninguna oportunidad para ella y para mí. Mantuve la paciencia y dije, ¿puedes dejar de lado tus pensamientos obsesivos por un momento y mirar a tus padres?
Mira cuántas canas les han salido por tu culpa. Si eligieras terminar con tu vida debido a Isabella, eso sería increíblemente egoísta. Alejandro soltó una risa amarga y me lanzó una mirada fría. Hablas tan bien porque tienes todas tus extremidades y estás a punto de entrar en la universidad. Todo en tu vida va de maravilla. Y yo, nunca podré volver a conducir en esta vida. Solo puedo pasar el resto de mis días sentado en una silla de ruedas. Después de decir eso, giró la cabeza, luciendo totalmente derrotado. Incluso intentó quitarse la máscara de oxígeno de la cara. En el momento crítico, llegó Isabella. Alejandro gritó, «¡Para!». Alejandro detuvo inmediatamente sus acciones. Isabella entró en la habitación del hospital e interrumpió. Isabella dijo, «¿Necesitas dejar de hacerte daño? ¿Acaso no soy lo suficientemente buena para ti? Mientras comas bien y vivas, prometo ser tu novia». El silencio sepulcral en los ojos de Alejandro desapareció en un instante. Luego, todavía dijo con incredulidad, «Isabella, ¿no tienes ya novio?». Isabella rápidamente inventó una excusa y dijo, «Eso fue solo una mentira. Nunca he tenido novio. Solo quería que me olvidaras. Después de todo, venimos de mundos diferentes. Soy yo quien no es digna de ti. Ahora lo entiendo. No puedo vivir sin ti». Las palabras de Isabella encendieron una chispa de esperanza en la vida de Alejandro. Comenzó a comer bien y a cooperar con el tratamiento médico. Una sonrisa también regresó a su rostro. La tía Rosa y el tío Roberto suspiraron aliviados. Mamá y papá también estaban felices por ellos. Eso es genial. Resulta que juzgamos mal a esta chica. Con ella cerca, Alejandro seguramente se recuperará pronto. Juzgamos mal. Todos estaban inmersos en la alegría del renacimiento de Alejandro, pero yo no lo creía así. Vi a Isabella darse la vuelta, sus ojos brillando con absoluto asco. Al ver sus publicaciones superficiales y quejumbrosas en sus redes sociales, supe entonces que el tiempo de Alejandro disfrutando de hermosos sueños de cristal no duraría mucho. Ya no me preocupé por los asuntos de Alejandro, es solo que mamá y papá todavía lo visitaban ocasionalmente en el hospital. Y de vez en cuando, me contaban sobre el estado actual de Alejandro. Dijeron que desde que Isabella volvió, Alejandro había estado notablemente mucho más feliz. Todos los días hacía activamente la rehabilitación y había comenzado a planificar seriamente su futuro con Isabella. Este chico ahora está completamente dedicado a esta chica, pero siempre siento que esto no es bueno. ¿Qué pasa si esa chica se arrepiente más tarde? Quien saldrá herido seguirá siendo Alejandro. Estaba inmersa en la alegría de preparar mi viaje, sin preocuparme en absoluto de si Alejandro saldría herido o no. Mamá, esta es la elección de Alejandro. Lo que suceda en el futuro no tiene nada que ver con nosotros. Mi mamá estaba muy sorprendida. Carmen, ¿no siempre has tenido una buena relación con Alejandro? Pero he notado que pareces bastante distante de él últimamente. No podría decirle que había renacido. Así que inventé casualmente una excusa y dije, mamá, no es que me esté distanciando de él, pero Alejandro me dijo una vez que no quiere que me acerque demasiado, y además no quiero entrometerme en el karma de otras personas. Alejandro ha llegado hasta este punto por sus propios actos. Cada uno recoge lo que siembra. Al ver mi expresión indiferente, mi madre cambió de tema en silencio. Temprano al día siguiente, la tía Rosa y el tío Roberto nos hicieron una visita inesperada. Acababa de desayunar y estaba a punto de salir hacia el aeropuerto para mi viaje a Ibiza. Vieron mi maleta en la puerta y exclamaron con sorpresa, «Carmen, ¿a dónde vas?». Mamá respondió rápidamente por mí. La niña ha terminado la selectividad y se va de viaje con sus amigas para relajarse. La nariz de la tía Rosa se tiñó de rojo por la tristeza, y su expresión parecía un poco antinatural. Justo antes de irse, de repente me dijo, «Carmen, Alejandro es ciego a tus méritos, y no puede ver lo buena que eres. Recuerda mantenerte en contacto con nosotros después de que empieces la universidad. Podrás estudiar la carrera que te gusta. Y nosotros también estamos felices por ti». Sonreí, no dejando que mi desprecio por Alejandro se extendiera a los dos adultos. En mi vida pasada, aunque Alejandro era un sinvergüenza, la tía Rosa y el tío Roberto me trataron como a su propia hija. En ese momento, conmigo cerca, estaban algo más tranquilos. Pero en esta vida, conociendo cómo son Alejandro e Isabella, la familia Mendoza está destinada a enfrentarse a la ruina tarde o temprano. Mirándolos, mis sentimientos eran encontrados, y solo pude suavizar la situación diciendo, Alejandro e Isabella están bien juntos ahora. Tío Roberto, tía Rosa, deben tomárselo con calma a partir de ahora y cuidar de su propia salud. No sé si Alejandro podrá volver a ponerse de pie, pero estas dos buenas personas estaban destinadas a sufrir.
Las cejas de la tía Rosa estaban fruncidas por la fatiga. El carácter de Alejandro ha cambiado drásticamente. Necesita a Isabella a su lado para todo. Y esa niña también es alguien a quien le encanta salir de fiesta. Tan pronto como ella sale, Alejandro se vuelve paranoico, dejando de comer y de tomar su medicina, solo torturándose así. Lo vimos todo. Intentamos por todos los medios persuadirlo, pero nada funcionó. Solo podíamos vigilarlo todo el día, temiendo que pudiera cometer una locura en un momento de desesperación. Carmen, ¿de verdad crees que el amor es tan importante? Pensé cuidadosamente en las palabras de la tía Rosa, y parecían tener mucho peso. Alejandro dejó sin dudar toda su herencia a Isabella, sin importarle mi dignidad. ¿Acaso no hice yo lo mismo en mi vida pasada por él? Renunciando voluntariamente a mis propios sueños, pero perseguir ciegamente a alguien que no te valora, conducirá inevitablemente a la destrucción. Disfruté de mi viaje por las islas durante toda una semana. Como entusiasta del arte, visitar museos y ver nuevos paisajes para ganar inspiración era lo más importante. En este proceso, sorprendentemente, no pensé en Alejandro ni una sola vez. Medio mes después, cuando regresé a Madrid, mi padre me dijo, Alejandro se va a comprometer. Antes de que yo regresara, él e Isabella ya habían celebrado su fiesta de compromiso. Y mis padres, por supuesto, habían estado allí. Papá suspiró repetidamente mientras decía esto. Estaba confundida. ¿Comprometerse tan pronto? ¿No es eso algo bueno? Mamá dijo enojada. Eso no es un compromiso, es una transacción económica. Esa Isabella abrió la boca y le pidió a tu tía Rosa 500.000 euros para la boda. Sus padres fueron aún más escandalosos, exigiendo que tu tía Rosa le comprara un piso y un coche nuevo al hermano de Isabella, antes de aceptar dejar que su hija se casara con Alejandro. Al principio, la tía Rosa se negó, e incluso se burlaron de Alejandro por ser un lisiado, diciendo que el hecho de que Isabella se casara con él ya era un sacrificio por su parte. Esa familia es una manada de lobos, pero a tu tía no le queda otra, ya que Alejandro es incapaz de vivir sin Isabella. La tía Rosa, siendo una madre protectora, debe haber mantenido estas extorsiones ocultas a Alejandro. Hacía tiempo que había anticipado que esto sucedería. Por lo tanto, no me sorprendió en absoluto. 3 días después, se publicaron las notas de la selectividad. Mi nota se quedó a unas pocas décimas del 14 perfecto. Los nervios de mis padres fueron reemplazados instantáneamente por una inmensa alegría. Avisaron apresuradamente a amigos y familiares por WhatsApp para que asistieran a mi fiesta de celebración. Originalmente quería mantener un perfil bajo, pero mi mamá dijo que después de años de duro trabajo, por fin lo había logrado. Por supuesto, deberíamos celebrarlo por todo lo alto. Al final, no me opuse. Es solo que enfrentarme a tanta felicidad abrumadora se sentía un poco surrealista después de todo el sufrimiento de mi vida anterior. Después de que Alejandro volvió a caminar en mi última vida, se volvió bastante frío conmigo. Enfocó toda su atención en Isabella, y en ese momento hubo un prestigioso concurso de pintura. Los ganadores tendrían la oportunidad de estudiar en la mejor academia de bellas artes de Europa. Esta fue una oportunidad única en la vida, pero cuando le mencioné mi idea de participar, el rostro de Alejandro mostró un claro desprecio. Desaprobó mi sugerencia y se burló. Mírate ahora, pareces una maruja, y quieres ir a competir con esos jóvenes universitarios por una plaza. Además, ahora eres la señora Mendoza. Si acabas haciendo el ridículo, ¿no sería vergonzoso para mi imagen? Reprimí la ira dentro de mí y dije fríamente, cuidé de ti toda mi vida, por lo cual abandoné mis propios sueños. Ahora que tu pierna está curada, empiezas a menospreciarme. Alejandro, ¿cómo no me di cuenta entonces de que eras un desgraciado tan ingrato? Cuanto más hablaba, más emocionada me sentía. Si no fuera por ti, seguramente habría sido una artista reconocida. Alguien que ya ha tirado su bastón es el menos dispuesto a que le recuerden sus días de invalidez. Había una frialdad innegable escondida en sus ojos. No digas que es por mi culpa. Todo esto fue tu propia elección. Si realmente tuvieras tanto talento, ¿cómo pudiste renunciar a un futuro brillante solo para servir a un lisiado? No es porque en el fondo sabes que no vales lo suficiente, así que me usas como excusa para justificar tu fracaso. Aquella vez me di cuenta de repente de que todos mis sacrificios habían sido simplemente una broma a los ojos de Alejandro. Así que sí, quizás una gran fiesta sería lo mejor. De esta manera, mi éxito llegaría rápidamente a los oídos de Alejandro. Al día siguiente, acompañé a mis padres a visitar a la tía Rosa y a su esposo. Alejandro e Isabella también estaban en la casa. Él permaneció indiferente ante todos,
pero una sonrisa solo aparecía en su rostro cuando hablaba con Isabella. Mis padres temían que mis excelentes notas de selectividad pudieran deprimir a Alejandro. Por eso, evitaron mencionarlo hasta que los adultos se sentaron a tomar un café. Me acerqué a la zona donde estaban Alejandro e Isabella y pregunté: Alejandro, este fin de semana es mi fiesta de celebración por la universidad. ¿Vais a venir? Alejandro se sorprendió e Isabella preguntó con curiosidad: ¿Qué nota sacaste? ¿En serio vas a hacer una fiesta? La expresión de Alejandro se tensó ligeramente como si él también temiera la respuesta. Lo miré, sonreí y dije: me quedé a solo unas décimas de la nota perfecta. Y la verdad, esas preguntas que fallé, las dejé en blanco a propósito, porque ya me sobraba nota para entrar. Alejandro forzó una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de pura envidia y desesperación. Después de que Isabella me felicitara de forma hipócrita, no pudo esperar para presumir: yo también entré en la universidad que quería en Madrid, y a finales de verano, me iré a vivir allí para matricularme. Tan pronto como terminó de hablar, la sonrisa que Alejandro estaba intentando mantener se desmoronó instantáneamente. Todos estaban listos para partir hacia su brillante futuro, pero él, paralizado en una silla de ruedas, estaba atrapado en esa casa. Además, la relación de Isabella y él estaba unida únicamente por el interés económico. ¿Realmente llegarían hasta el altar? El día de la fiesta de graduación, me puse un vestido espectacular que mi madre había comprado específicamente para mí en una boutique de Madrid y fuimos al salón de eventos. Alejandro también vino, pero no tuve tiempo de atenderlo. Tras llegar, buscó un rincón apartado para sentarse solo. Cuando mis amigos del instituto nos llamamos para hacernos fotos juntos en el escenario, solo Alejandro se quedó allí abajo, sin acercarse. Alguien le gritó: Alejandro, anímate, ven aquí para la foto de grupo. Carmen ha entrado en la mejor universidad del país y se va pronto a Madrid. Deberías felicitarla. Un toque de humillación apareció en el rostro de Alejandro. La tarima era alta, y él no podía subir con la silla de ruedas. Además, se había vuelto muy retraído últimamente, sintiéndose fuera de lugar entre jóvenes sanos y felices. Dos antiguos amigos bajaron y lo levantaron en volandas hasta el escenario. Sin embargo, una vez arriba, todos estaban ocupados posando divertidos, y Alejandro fue empujado hacia un extremo. Cuando imprimieron la foto, todos salíamos riendo a carcajadas. Solo él, mirando fijamente a la cámara, tenía una expresión sombría y vacía, como si fuera un fantasma. Más tarde, para mi sorpresa, Alejandro vino a buscarme a mi casa. Me pilló desprevenida. Bajé la mirada para observarlo con una expresión compleja. Luchó por forzar una sonrisa. Carmen, probablemente no esperabas que viniera, ¿verdad? ¿Podemos hablar? Fruncí el ceño justo cuando mis padres salían al jardín. Mi madre lo saludó de inmediato con entusiasmo. Carmen, llévate a Alejandro a dar una vuelta por el jardín. Hace tiempo que no viene. Cuando erais pequeños, os encantaba jugar juntos aquí. Suspiré y empujé la silla de Alejandro hacia el patio trasero. Supuse que había cosas que no quería decir frente a los adultos. En el camino, Alejandro miraba nostálgico los árboles y las flores. Carmen, no te he felicitado en privado por haber entrado a la Universidad Complutense. Respondí con un seco: gracias. Luego lo escuché murmurar: me sorprende que hayas sacado una nota tan increíble. Desafortunadamente yo nunca volveré a tener esa oportunidad. Deberíamos seguirnos en Instagram y darnos nuestros WhatsApp para cuando te vayas a Madrid. Así mantenemos el contacto. Cuando sacó su móvil para mostrarme su código QR, me negué. No es necesario. Mis padres y los tuyos son muy amigos, así que, naturalmente, nos veremos cuando yo vuelva a casa por Navidad o en verano. Hacía mucho calor bajo el sol español, así que corté la conversación. El sol pega demasiado fuerte. Volvamos al porche. La mirada de Alejandro se oscureció. No tenía la intención de preguntarle qué le parecía. Él no dijo nada. Empecé a caminar sola hacia la casa. Después de dar unos pasos, escuché un fuerte golpe a mis espaldas. Al girarme, vi que Alejandro había intentado girar la silla bruscamente y había caído de bruces contra los setos del jardín. Se encontró con mi mirada gélida. Giró la cara con terquedad y orgullo herido, murmurando: estoy bien, solo ha sido un resbalón. Puedo levantarme yo solo. Asentí, me di la vuelta y entré en la casa sin ayudarlo. El día que empezaban las clases, mis padres me llevaron a la estación del AVE. Allí, casualmente me encontré con Isabella, y Alejandro también estaba despidiéndola. Él estaba angustiado, dándole 1000 instrucciones a Isabella. Cuando llegues a Madrid, avísame en cuanto estés en tu piso. Llámame si necesitas cualquier cosa, ¿vale?
Isabella asintió distraídamente con unas pocas palabras secas antes de subir al tren de alta velocidad con sus maletas. Alejandro observó desolado cómo el tren se alejaba, luciendo como si fuera a echarse a llorar en el andén. La vida en el campus universitario en Madrid es muy diferente a la del instituto. Una vez que estás allí, el ambiente es vibrante y libre. No es como el agobio de segundo de bachillerato preparándonos para la selectividad todos los días. Además, estaba estudiando la carrera de Bellas Artes que siempre amé y conocí a un grupo de personas increíbles. Fui inmensamente feliz cada día. A menudo sentía arrepentimiento. ¿En qué demonios estaba pensando en mi vida pasada para tirar por la borda una vida tan maravillosa por culpa de un desgraciado? Me teñí el pelo de un rubio platino que nunca me había atrevido a probar y me compré ropa de diseño de las tiendas de la Gran Vía. Aprendí a maquillarme como una profesional, a arreglarme las uñas y a tomar fotografías espectaculares para mi Instagram. Iba de brunch a restaurantes de moda en Malasaña con mis compañeras de piso. Cada una de estas experiencias era infinitamente mejor que el encierro de mi vida anterior. Cuando volví a casa por las vacaciones de verano, mis padres dijeron que irradiaba luz y que me había convertido en una mujer fuerte e independiente. La tía Rosa, al enterarse de que estaba de vuelta, corrió a mi casa. «Carmen, ¿tienes el WhatsApp de Isabella? ¿O la sigues en redes? ¿Por qué no ha regresado todavía si ya han terminado las clases?» Miré a la pobre tía Rosa con una mezcla de pena y resignación. Hace un mes que terminaron los exámenes, e Isabella sigue en Madrid. ¿Qué significa eso? Evidentemente que no tiene la menor intención de volver a este pueblo para cuidar de un novio paralítico. Tía, no tengo trato con Isabella, así que no tengo su contacto. Quizás se ha quedado trabajando en Madrid, o se fue de vacaciones con sus amigas. La tía Rosa asintió. Un destello de desesperación e impotencia brilló en sus ojos. En el fondo lo sé. Sé que Isabella solo está con Alejandro por el dinero de nuestra familia. Isabella no vuelve, y Alejandro se pasa los días sentado junto a la ventana, esperando. A veces no se mueve de ahí en todo el día. Fruncí el ceño. Después de que la tía Rosa se marchó, abrí el Instagram de Isabella, que tenía en público, y vi su última foto. Estaba posando en un yate en Ibiza, abrazada íntimamente a un extranjero rubio de ojos azules. Mi madre, al ver la foto, estalló de indignación. «Te dije que esa niñata era una sanguijuela. Tengo que hablar con Rosa y abrirle los ojos para que cancelen esa boda». Insté a mi madre a no meterse. Era mejor no interferir en la miseria ajena. ¿Qué pasaría si la tía Rosa realmente rompía la relación con Isabella? Alejandro entraría en crisis, y luego la familia Mendoza culparía a cualquiera de la tragedia. Justo a finales de agosto, antes de que empezara el nuevo curso, Isabella finalmente se dignó a aparecer. Se veía más operada y superficial que nunca, con labios inyectados, ropa de firmas de lujo y taconazos de aguja. Encarnaba el perfecto cliché de la cazafortunas. La tía Rosa dijo que en cuanto ella pisó la casa, Alejandro pareció resucitar. La mansión de los Mendoza volvió a tener algo de vida, pero a los pocos días, Alejandro comenzó a rechazar la comida de nuevo, gritando y llorando. El tío Roberto y la tía Rosa estaban tan demacrados que parecían esqueletos. A la mañana siguiente, los padres de Alejandro llamaron a nuestra puerta y le pidieron a mi padre que les prestara 500.000 euros. Las dos familias llevaban décadas siendo socias y amigas. Mis padres, conmocionados, estaban dispuestos a ayudar, pero les preocupaba la situación de los Mendoza. «Roberto, ¿qué diablos está pasando en tu empresa?» La familia Mendoza no era clase media. El tío Roberto tenía una constructora de éxito, y vivían en un chalet enorme. Así que, lógicamente, no deberían estar mendigando $500.000 de euros. Los ojos de la tía Rosa se llenaron de lágrimas. Después de que Isabella volvió de sus vacaciones, dijo que la habían admitido en una prestigiosa compañía de danza europea y necesitaba pagar unos cursos privados carísimos y un vestuario exclusivo. Nos exigió 2 millones de euros e incluso amenazó con que si no se los dábamos, cancelaría la boda y bloquearía a Alejandro en todas partes. La salud mental de Alejandro pende de un hilo. El psiquiatra dice que tiene depresión severa y riesgo de suicidio. Después de que los Mendoza se fueron con el cheque, mis padres no pudieron evitar explotar. «Mira a Alejandro. ¿Cómo puede ser tan egoísta y chantajista con sus propios padres? Ha pasado más de un año. Debería haber aceptado su discapacidad. Está malcriado. No soporta la frustración y por eso se ha obsesionado patológicamente con una arpía como esa. Roberto y Rosa van a acabar en la ruina por culpa de su hijo. Dice que está enamorado, pero ¿acaso no le importan una mierda sus padres?» Levanté una ceja. ¿Qué le pasó a la constructora del tío Roberto?
Mis padres negaron con la cabeza indignados. Con todo el estrés del accidente de tráfico de Alejandro, el lío con el seguro, y luego las constantes crisis y huelgas de hambre del niñato en el hospital, Roberto descuidó la empresa, y un competidor le robó sus contratos más grandes. La familia Mendoza está al borde de la bancarrota por culpa de los caprichos de Alejandro. Es indignante que ese chico esté arruinando el trabajo de toda una vida de sus padres por una zorra, suspiré, sintiendo verdadera lástima por los tíos. Isabella había estado muy activa en su Instagram. Subía descaradamente fotos en discotecas rodeada de hombres, siempre con una actitud provocativa. No mucho después, vi una foto de Isabella en las historias de Instagram, Close Friends, que alguien filtró. Salía pegada a un hombre, dándose un beso en la boca. Abajo, Isabella escribió, oficialmente juntos. Al mirar la cara de ese chico, de repente sentí que lo conocía. Tras hacer memoria, caí en la cuenta. Ese hombre era el profesor de baile latino del instituto de Isabella. Normalmente ella me ocultaba sus historias, pero el pueblo es pequeño y los chismes vuelan. Pronto, un antiguo compañero de instituto me envió por WhatsApp unas capturas de pantalla. Eran los mensajes entre Isabella y su profesor de baile. Isabella, ¿2 millones no es poco? Con lo que saquemos de esos pringados podríamos comprarnos un piso en el barrio de Salamanca en Madrid y vivir la vida. Sácale un poco más a la vieja. No puedes estar aguantando al paralítico para siempre. Isabella le respondía. Yo también creía que los Mendoza eran multimillonarios, pero resulta que ahora están ahogados en deudas. La constructora se fue a la quiebra, y ahora tienen que pedir préstamos para darme mis caprichos. Y el inútil de Alejandro no hace más que lloriquear como un bebé. Tiene las piernas rotas, pero de la cabeza está bien, y aún así es incapaz de usar el cerebro para ganar dinero y mantenerme. Verle la cara de pena me da un asco terrible. Llevo aquí 3 días y ya me asfixia. No me suelta el brazo. Si suena mi móvil se pone histérico exigiéndome ver quién es. Es un puto infierno. Obviamente prefiero estar contigo. Tú al menos me das sexo y diversión. Para poder irnos juntos a recorrer Europa a todo lujo, voy a exprimir a sus padres hasta el último céntimo antes de volver a Madrid. Al parecer, el egocéntrico del profesor de baile le enseñó los mensajes a sus amigos en el bar para presumir de lo listo que era, y mi contacto, encantado con el salseo, me lo mandó. Sabía que Isabella solo quería saquear a los Mendoza, pero no esperaba que lo despreciara con tanta saña. Si la tía Rosa se quedaba sin dinero, Alejandro acabaría tirado en la basura, e Isabella ni siquiera iría a su funeral. Alejandro tenía su merecido, pero sus padres no merecían esa crueldad. La avaricia de Isabella no tenía límites. Pronto les obligaría a hipotecar su casa para pagarle sus bolsos de Prada. Si esto seguía, los Mendoza acabarían en la calle. Así que esperé a Isabella en la verja de la casa de los Mendoza. Salía del coche de lujo del tío Roberto, con un bolso de Chanel nuevo colgado del brazo. Al verme me miró de arriba a abajo con arrogancia. ¿Se te ha perdido algo, lista? Saqué mi teléfono, abrí la captura de los mensajes y fui al grano. Puedes sacarle los ojos a Alejandro si él se deja, pero no vas a llevar a la quiebra al tío Roberto y a la tía Rosa. He venido a avisarte de que te tengo pillada. Como los Mendoza pierdan su casa, le enseñaré estas capturas a la Guardia Civil y te denunciaré por estafa y extorsión. El rostro de Isabella palideció de golpe y su expresión se retorció. Carmen Suárez, ¿por qué tienes que meter las narices y joder mis planes otra vez? Yo ni siquiera quería estar con el tarado de Alejandro. Fuiste tú la que me acorraló y me amenazó para que fuera al hospital a verle. Ahora acepté aguantarle. Es un lisiado, así que considero que su dinero es mi indemnización por daños psicológicos. ¿Quién te crees que eres para juzgarme? ¿Eso no te da derecho a llevar una doble vida? Ponerle los cuernos en su cara y hundir a sus ancianos padres. La interrumpí con voz gélida. Mis padres y los de Alejandro son como hermanos desde hace 30 años. Su ruina es asunto mío. No voy a quedarme mirando cómo destruyes a su familia. Lo que Alejandro haga con su dignidad es su problema. Pero la tía Rosa ya te ha dado cientos de miles de euros, mucho más del sueldo de cualquier enfermera interna. Frena tus exigencias económicas ahora mismo, o voy a demostrarte lo que pasa cuando juegas con fuego. Agité mi iPhone frente a su cara. Quedas avisada. Después de soltar eso, me giré y volví a mi casa. Al parecer, la amenaza surtió efecto. En las semanas previas a mi regreso a Madrid, no hubo más crisis de histeria en la mansión Mendoza. Isabella puso su Instagram privado y dejó de subir fotos. Tenía miedo de que recopilara más pruebas penales contra ella. Suspiré. Sabía que esto era solo un parche temporal. La noche antes de volver a la universidad,
Mis padres organizaron una cena de despedida e invitaron a la familia Mendoza. Después de cenar, Alejandro salió al jardín a sentarse solo en la oscuridad. Me crucé con él cuando iba a coger un poco de aire. Su rostro parecía el de un enfermo terminal. Iba a dar media vuelta para evitarlo, pero él habló primero. Carmen, estás radiante. Te ves muy diferente desde la última vez. Su tono dejaba claro que por fin entendía que pertenecíamos a galaxias distintas. Me quedé en silencio, mirando la pantalla de mi móvil de vez en cuando, aburrida. El ambiente era sofocante. Bueno, me meto para adentro, dije fríamente. Carmen, no te vayas. Tan pronto como di un paso, la voz rota y suplicante de Alejandro me detuvo. ¿Puedes quedarte 5 minutos más? Hace meses que no hablo con nadie de verdad. Fruncí el ceño con impaciencia. ¿Dónde está tu prometida Isabella? Alejandro bajó la cabeza, con las manos temblando. Isabella está follando con otro hombre, con su profesor de baile del instituto. Seguro que te acuerdas del cretino ese. Me quedé paralizada. Resulta que Alejandro lo sabía todo. Le pregunté con sarcasmo. ¿Y si lo sabes, qué quieres que yo te diga? Que te dé el pésame. Alejandro levantó el rostro, lleno de arrepentimiento, y luego, con un brillo enfermizo y febril en los ojos, dijo, Carmen, voy a cancelar la boda. Voy a echar a Isabella. ¿Podemos volver a estar juntos? Por fin he visto su verdadera cara. Es un monstruo. Fui un completo imbécil por rechazar a la única mujer que me amaba incondicionalmente. Me miró como si yo fuera su tabla de salvación. Carmen, dame una oportunidad. Cásate conmigo. Tuve que tragar saliva para no vomitar del asco y pregunté lentamente, ¿te has vuelto loco? ¿De dónde sacas esta idea? Alejandro asintió fervorosamente. Sus ojos brillaban con una delirante seguridad en el futuro. Mis piernas se van a curar. Carmen, sé que si tú me cuidas, en 10 años me levantaré de esta maldita silla de ruedas. Para entonces, reconstruiré la empresa de mi familia. Te prometo que serás la señora Mendoza y vivirás como una reina. Tendremos un hijo maravilloso, y él heredará mi gran imperio. Las palabras de Alejandro me helaron la sangre y confirmaron mi sospecha. Su decisión de romper con Isabella no era solo por los cuernos. Estaba tan seguro de que volvería a caminar en 10 años, tan convencido de que su empresa resurgiría, que solo había una explicación. Él también había renacido. En su vida pasada, yo lo curé en 10 años, y su empresa triunfó. Los ojos de Alejandro brillaban con codicia. Tú has estado enamorada de mí desde que éramos niños. Somos el uno para el otro. No hay mujer más perfecta para mí que tú. Lo corté en seco, riéndome en su cara con absoluto desprecio. Alejandro Mendoza, despierta de tu puto sueño. ¿Por qué iba a sacrificar mi carrera y mi vida para limpiar el culo de un lisiado y cumplir tus metas? Tú estás hecho para pudrirte en el fango con alguien como ella. Por cierto, ¿ya te has olvidado de tus últimas palabras en tu lecho de muerte? Si hay una próxima vida, no soltaré la mano de Isabella aunque sea un discapacitado. Bueno, Dios te escuchó. Disfruta de tu segunda oportunidad. La sonrisa esperanzada de Alejandro se borró de su rostro como si le hubieran echado ácido. Tú también has vuelto. Curvé los labios en una sonrisa cruel. No te lo esperabas, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que yo volví un par de horas antes que tú, justo antes de que te estrellaras con el coche. Alejandro se puso blanco como el papel. Los labios le temblaban y gotas de sudor frío caían por su frente. Ahora estoy en la mejor universidad de España. Tengo un futuro brillante, dinero, juventud y libertad. Y mírate tú, no eres ni una persona ni un fantasma, no eres más que un parásito que da lástima ver. Después de escupir esas palabras, borré la sonrisa de mi cara con total indiferencia y entré al salón como si no hubiera pasado nada. Carmen, espera, no me dejes. Detrás de mí, escuché el ruido de la silla de ruedas golpeando las baldosas intentando alcanzarme, seguido de un patético llanto en el suelo. Esa misma noche, Alejandro tuvo un ataque de ansiedad severo y se lo llevó el SAMUR, la ambulancia, de urgencia al hospital. Cuando despertó, se arrancó las vías y se negó a ser tratado, haciendo que el tío Roberto y la tía Rosa lloraran mares de lágrimas una vez más. A la mañana siguiente, era el día de coger el AVE de vuelta a Madrid. Mis padres y yo nos levantamos temprano para cargar el coche. Justo cuando salíamos al porche, el sonido ensordecedor de sirenas de policía y ambulancias inundó nuestra calle. Mi madre miró alarmada. Virgen Santa, ¿qué ha pasado? ¿A dónde van todos esos coches de policía? Mi padre salió corriendo a la acera. Efectivamente, un coche patrulla de la Policía Nacional y 2 ambulancias estaban aparcados frente a la verja de los Mendoza. Dios mío,
Algo terrible ha pasado en casa de Roberto. Tiramos las maletas y corrimos hacia la mansión. Al llegar al recibidor, la escena era dantesca. Un absoluto baño de sangre. Alejandro estaba tirado en el suelo junto a su silla de ruedas volcada, con las manos y la ropa empapadas en sangre. Isabella chillaba histéricamente arrinconada contra la pared, con la ropa rajada, y en el centro de la sala, el profesor de baile yacía en un charco rojo, inerte. El tío Roberto y la tía Rosa gritaban en shock mientras los sanitarios entraban corriendo con camillas. Los policías estaban asegurando la zona. Antes de que los paramédicos lo subieran a la camilla, Alejandro giró el cuello y me clavó la mirada. Aparté la cara con profundo asco. Más tarde, en el cuartel de la Guardia Civil, nos enteramos de la macabra historia. Isabella había llevado a su amante, el profesor de baile, a la casa de los Mendoza de madrugada, para que le ayudara a robar joyas y empaquetar sus bolsos de diseño antes de fugarse a Madrid. Por desgracia para ellos, Alejandro no estaba durmiendo en el hospital, sino que se había fugado y había vuelto a casa en taxi. Al verlos saqueando su casa y riéndose de él, su mente colapsó definitivamente. Cogió un cuchillo jamonero de la cocina, se arrastró por el suelo sin que lo vieran, y en un ataque de locura y adrenalina, apuñaló al profesor de baile en el cuello por la espalda. Cuando nosotros llegamos, el amante se había desangrado en el parqué. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Isabella, en el forcejeo, solo se había llevado un tajo en la mejilla que le dejaría una cicatriz de por vida. Isabella berreaba mientras la policía la esposaba. Está loco. Alejandro es un psicópata. El profesor y yo solo éramos amigos. Vino a ayudarme con las maletas, y Alejandro le asesinó a sangre fría. Yo soy la víctima aquí. La tía Rosa, habiendo perdido por fin la venda de los ojos, se abalanzó sobre ella, escupiéndole en la cara. Zorra mentirosa. Si no te hubieras colado en mi casa a robarnos con tu amante, mi hijo no habría enloquecido. Habéis arruinado nuestra familia. Te voy a pudrir en la cárcel. Luego, con manos temblorosas, la tía Rosa le enseñó al inspector de policía las fotos y capturas que yo le había mandado. Inspector, esta escoria nos ha extorsionado. Nos ha sacado cientos de miles de euros con mentiras para mantener a su gigoló, y los dos vinieron anoche a desvalijar mi casa y a reírse de mi hijo discapacitado. Poco después, el cirujano jefe salió a la sala de espera del hospital para darnos la estocada final. Alejandro se había suicidado. Antes de que llegara la policía a su casa, se había cortado las venas de las muñecas de forma profunda con los cristales de un jarrón roto. Había perdido demasiada sangre en el traslado, y a pesar de las transfusiones masivas en quirófano, su corazón no resistió. Al oír que su único hijo había muerto, la tía Rosa soltó un grito desgarrador, se le pusieron los ojos en blanco y se desmayó en los brazos de su marido. La última vez que vi el rostro de Alejandro en la camilla de la ambulancia, tenía los ojos cerrados, pálido como el mármol, sin rastro de aquella soberbia. Se había dado cuenta de que, en esta vida, sin mi dinero y mis cuidados, era basura. No tenía salvación, ni futuro, ni esperanza. Así que esta vez no hubo discursos ni últimas voluntades. Simplemente, decidió apagar la luz y escapar cobardemente de su propio infierno. Tras la autopsia, la familia Mendoza celebró un funeral discreto e íntimo, enterrando para siempre los restos de Alejandro. Un año después, en otoño, me crucé por casualidad con el tío Roberto y la tía Rosa en una cafetería de Madrid. Originalmente planeé saludarlos con educación y marcharme para no incomodar. Inesperadamente, me invitaron a sentarme, y fueron ellos quienes hablaron del pasado. Carmen, después de enterrar a Alejandro, fuimos a mucha terapia y hemos aceptado la realidad. Le dimos todo el amor y el dinero del mundo, pero él era egoísta. Tiró su vida y nuestra familia a la basura por un capricho tóxico, y ni siquiera le importó el dolor que nos dejaría. En cuanto a Isabella, tu tío y yo contratamos a los mejores abogados penalistas de Madrid. La hemos hundido. Ha sido condenada por estafa agravada, robo y complicidad, y toda la familia Navarro ha sido embargada por la justicia para pagarnos la indemnización. Ahora tiene la cara marcada y se pudrirá en una celda de Alcalá Meco. Carmen, queremos darte las gracias de corazón. Si no nos hubieras abierto los ojos con esas pruebas, nos habrían dejado en la calle. Hemos oído que te licenciaste con honores y acabas de abrir tu propia galería de arte en el centro. Tu tío y yo iremos encantados a la inauguración a comprarte un cuadro. Por la luz en sus miradas y su tono sereno, supe que finalmente habían encontrado la paz y habían rehecho sus vidas. Al ver que los buenos habían superado la tragedia, suspiré con un profundo alivio y sonreí.
Alejandro Mendoza era, en su esencia, un monstruo narcisista y desagradecido. Ya fuera su esposa, sus padres o sus amantes, a sus ojos todos éramos simples herramientas que podía exprimir y desechar cuando le convenía. Él murió en su propia miseria, y solo nosotros, los que elegimos vivir con dignidad, pudimos escribir un nuevo y brillante capítulo en nuestras vidas.